Vidas imparables. Hola a todos y todos, sean bienvenidos a este espacio de Vidas Imparables. Quienes habla, Josué Valera, su conductor. Hoy nos acompaña un invitado muy especial. Él es Euner Cancuy, es un joven de 21 años perteneciente al pueblo originario Aguajún, en Perú. Euner es un activista ambientalista, defensor de derechos humanos de los pueblos indígenas y pertenece a la comunidad LGTBIQ+. Además, es estudiante de negocios internacionales y turismo. Euner, quiero darte la bienvenida a este espacio de Vidas Imparables. Hola Josué, buenos días, un gusto estar aquí. Qué lindo escuchar nuevamente este espacio donde abordaremos temas muy importantes. Bueno, yo pertenezco al pueblo originario de Wajún, hablo mi idioma, tengo 21 años, mi comunidad se llama Pagata y pertenece al departamento Amazonas, en la región amazónica, por supuesto. Y pues estamos aquí y esperamos pues compartir este espacio con muy buenas intenciones para la sociedad. Claro que sí, Euner, nos honras con tu presencia, especialmente porque representas a una comunidad muy valiosa que de momentos tiene muy pocos espacios para poder visibilizar temas tan importantes como que vamos a hablar el día de hoy. Y justo ahí, y luego de haberte conocido, me gustaría un poco comenzáramos a hablar sobre un tema que de momento se habla muy poco dentro de las comunidades amazónicas y es sobre el VIH, ¿no? Me gustaría un poco por ahí conocer, porque tú eres un líder que ha puesto este tema sobre la mesa en tu comunidad. Me gustaría por ahí conocer cómo se habla sobre el VIH y la salud sexual en los espacios de tu comunidad. ¿Es un tema que se conversa? ¿De qué manera se habla? ¿O es algo que ni siquiera se puede mencionar? Perfecto, muchas gracias por la pregunta. Si bien sabemos, nosotros los pueblos indígenas históricamente hemos sido muy separados de la vida occidental que llamaríamos la ciudad, pero a paso de años y tanto la conexión que hemos tenido durante muchos ciclos, actualmente no nos hace diferente hablar del tema como por ejemplo las enfermedades, las infecciones, nuevo tipo de educación occidental que se nos llega en la comunidad. Pues muchas veces se ha tratado de hablar o se habla, pero no de manera apropiada, porque en la comunidad todos sabemos qué es el VIH, pero no lo conocen como VIH, sino como SIDA directamente, ¿no? Cosa que la verdad no tiene un profundo conocimiento o explicación para nosotros tener por lo menos algo de estereotipos, por lo menos evitado, como por ejemplo cuando ven a un homosexual en la comunidad dicen, ah, es una persona que va a morir con SIDA, ¿no? Y entonces esos estigmas que crecen. Y también hay un poco colaborar con el tema de la religión, que también es algo nuevo para nosotros, que nunca hemos tenido una creencia en el Cristo, pero ya a raíz de la occidentalización y todo eso se ha acostumbrado a creer en Dios, donde nos dicen que tener SIDA es un pecado, algo así. Y entonces, en la comunidad, yo creo que actualmente muchas juventudes, en toda su diversidad, conocemos qué es el VIH y SIDA. Y hablar del tema es como, por ejemplo, tratar como un tabú, porque como que, ¿cómo vas a hablar del SIDA? O sea, sabiendo que convivimos con personas que viven con VIH y SIDA en nuestras comunidades, en nuestras familias y en nuestras casas. Y ahora abordando el tema de la sexualidad en su totalidad, la verdad que se sigue viendo como un tabú porque muchas veces en la comunidad se ha hablado sobre relaciones sexuales o sobre la procreación en las comunidades, todo eso, pero de manera no tan directamente o no tan apropiado como para aterrizar el conocimiento actual, ¿no? Donde se hable, por ejemplo, sin estigma sobre el sexo, sobre las orientaciones sexuales, entre otros más. Pero la verdad que algo que me alegra es que en mi comunidad, los juventudes, hablamos del tema, aunque muchos de nuestros padres lo ven como un tabú hablar libremente sobre el caso.
Y ahí me parece bastante importante porque este movimiento de líderes y de juventudes indígenas que buscan poner este tema sobre la mesa, a pesar de que quizás no se conversaron en la época de sus padres, pero ¿crees que aún este estigma o este silencio en torno a la sexualidad y al VIH sigue siendo una de las principales barreras para que las comunidades accedan a información y a servicios, ¿no? Porque como tú lo has comentado, hay personas que ya viven con VIH entre las comunidades, pero me gustaría ahí que nos comentes un poco si al saberlo acceden, por ejemplo, al tratamiento o acceden a los servicios, o porque aún es algo que quizás puede estar ligado a las creencias religiosas, las personas deciden no acceder. ¿Qué rol sientes tú que juega ahí el estigma en esto? Claro, hablando del estigma, en realidad creo que una de las cosas que a veces nos limita a escuchar o a tener mayor conocimiento son las creencias culturales. Yo le llamaría creencias culturales en realidad porque, por ejemplo, voy a tener esa certeza de mencionar a un caso de familiar donde tuve a un tío que murió con SIDA, que todos hemos visto que él había sido diagnosticado, que ha tenido todos los síntomas cuando una persona muere con SIDA, pero la verdad que mis tíos y mis familiares en general dijeron que era una brujería, ¿no? Una creencia que te mata espiritualmente, cuando en realidad no era así. Había una enfermedad, quizás habrá habido alguna probabilidad, pero la verdad que murió con SIDA. Y en muchas comunidades, por esas creencias, como que se separan de los lazos amicales que tuvieron durante muchos años, simplemente porque creen de que es la brujería. Y aún más cuando, por ejemplo, se quiere mencionar el porcentaje de las personas contagiadas, eh, no quieren tratarlo porque simplemente dicen, no, es una creencia que solamente nos hace para que sigamos tomando medicamentos, porque cuando nosotros recibimos medicamentos, el Estado gana mucho dinero, algo que la verdad es un mito para la comunidad que se sigue creyendo como si fuera realidad. Y otro de los casos también es que la religión no se queda atrás ahí en que, por ejemplo, las orientaciones sexuales, los más afectados somos los homosexuales gays hombres, que en su mayoría, cuando uno es homosexual con comportamientos más afeminados o más sensibles, lo que hacen, es un homosexual que vamos a conocer como les mencioné, ¿no? Eh, pero aún así, hay familias que son parejas heterosexuales que conviven con VIH y SIDA y son felices, pueden tener chakra, tienen casa, tienen 3 hijos, 4 hijos, y esos hijos ni siquiera tienen el diagnóstico, han sido bien cuidados. Y creo que en esa parte como que ahora se ha ido un poco evitando, o por lo menos actualizándonos con la información que se nos llega del Estado o del Ministerio de Salud, pero a veces esta comunicación que se nos llega a la comunidad, que nosotros queremos escucharlo como si fuera parte de nuestra vida, la verdad que a veces no colabora porque el idioma es una de las principales barreras que se nos afecta realmente, porque nosotros como juventudes que hemos salido en la ciudad, podemos tener todo el conocimiento y la libertad de entender, sensibilizar o socializar el tema, pero la verdad en la comunidad no. Y una de las estrategias que se había aplicado ya hace muchos años, que, bueno, hace pocos años creo que se desarrolló un cortometraje como stop motion, donde se hablaba como una pareja feliz, que la persona que llevaba el tratamiento vivía feliz y dentro de ahí una pareja que había fallecido por no haber llevado tratamiento y la persona que había llevado tratamiento había vivido, había tenido hijo y prosperó en su vida y entonces de ahí se ha sensibilizado y las personas también acceden a sus tratamientos oportunamente y las juventudes que también hacen sus pruebas de ITS en general, ¿no? Y ahí Y justo, Euner, ahora que hablas sobre las juventudes, porque me parece que es el tema bastante importante, ¿no? Sobre el rol que las juventudes están jugando.
dentro de tu comunidad, ¿no? Y tú eres un reflejo de ello, porque recientemente lideraste un diálogo con líderes juveniles indígenas, ¿no? Dentro de tu comunidad. Fuiste un punto focal de una organización que se llama Cero Estigma, eh, y realizaste esto en Condorcanqui, ¿no? ¿Qué significó para ti liderar justo este proceso y ser pionero en formar a otros líderes juveniles de tu comunidad? La verdad, yo no esperaba que llegara tanta gente o que haya jóvenes que se inviten por sí solos, porque en Condorcanqui, en la capital que es Nieva, hay muchos juventudes con diagnósticos, pero que no quieren acceder al tratamiento y otros que lo hacen, pero sin que sepan sus familiares. Algo que en realidad pasa en todo el mundo o en el Perú a nivel nacional, pero que en Condorcanqui es un poco más diferenciado por temas de creencias y el estigma tan fuerte que vamos a recibir al momento de, por ejemplo, de visibilizarnos como persona viviendo con VIH, ¿no? Y entonces por ese miedo muchos jóvenes no querían acceder, pero hemos hecho una estrategia y gracias a esa estrategia con la salud, con Centro de Salud de Nieva, otro como Centro de Emergencia Mujer, quienes también atienden el tema de acompañamiento psicológico, entre otros más, invitar a las juventudes y cuando ellos hablaban, la verdad es que todos sabían, en realidad, tenían informaciones sobre qué es VIH, qué es SIDA, cuál es la diferencia entre VIH y SIDA y cuál es el tratamiento cuando una persona, pero algo que todavía no conocían es que una persona con VIH y SIDA también podría soñar como cualquier persona, pero aún así había muchos conocimientos que no tenían. Por ejemplo, el acceso al PrEP, al PEP, los condones femeninos, entre otros, como por ejemplo cómo denunciar a una persona cuando visibiliza tu diagnóstico y a qué líneas, por ejemplo, llamar cuando necesitas un acompañamiento psicológico también o ir a un centro de salud mental. Y entonces con todos ellos hemos compartido, pero más allá de todo eso es que el tema que nosotros habíamos abordado era por qué nos limita a los jóvenes acceder oportunamente a un tratamiento o por qué nos limita a los jóvenes a acceder sin ningún miedo a hacernos la prueba del VIH-Sida o cualquier infección sexual que podríamos tener, ¿no? Y entonces ahí uno de los que se mencionó era de que las creencias culturales que hay en las comunidades, por ejemplo, una persona tiene baja peso y entonces asumen que es SIDA. Y entonces esto crea de que los jóvenes formen una inseguridad. Y dentro de ello, también lo que se habló es, por ejemplo, la discriminación que sufren los jóvenes con identidades sexuales diferentes, que la sociedad está acostumbrada a verlo, donde, por ejemplo, topamos el tema de las mujeres trans, hombres cis que son gays, y entonces por ejemplo, cuando visibilizan su diagnóstico a nivel poblacional, cuáles son las causas que tienen negativamente, como por ejemplo la depresión en la comunidad, ¿no? Y aún más, ¿por qué los jóvenes abandonan su tratamiento cuando reciben esto, gracias a la salud que los ha atendido? Y la verdad que en la misma comunidad o en la misma provincia, muchos de los trabajadores no son capacitados oportunamente o no son capacitados con enfoque cultural o intercultural, porque eso también afecta en que los jóvenes tengan confianza en acceder a las instituciones sobre la salud que deberían de darnos una información más accesible o más sociable para nosotros los jóvenes, ¿no? Y eso, y después de todo eso también lo que hemos considerado fue de seguir replicando con otros jóvenes, porque habían jóvenes con organizaciones ya mucho más amplio y otros jóvenes que recién se estaban involucrando en el tema del activismo y que se fortalezcan en hablar eso sin ningún, sin un estigma o sin ver como si fuera un tabú en nuestras comunidades, porque hablar sobre nuestra salud es parte de la vida.
Y justo ahí me parece importante porque cuando hablamos de estigma, no solamente es quizás estigma de alguien que pertenece a la comunidad LGTBI o alguien que vive con VIH, sino que también un estigma por ser joven, ¿no? Bueno, ¿qué pueden proponer los jóvenes, no? Si recién están comenzando su vida. Entonces, justo ahí, ¿qué sientes? Tú que lideraste ese espacio, ¿cuáles fueron los aportes más importantes que hicieron los jóvenes? ¿Qué tienen los jóvenes que dar para la comunidad justo para responder, hablar de sexualidad o responder al VIH? Mira, culturalmente las personas mayores, o sea, nuestros abuelos o nuestros padres, eran quienes tomaban la decisión en nuestras comunidades y muchas veces esto limitaba que los jóvenes simplemente escucháramos lo que tomaban las decisiones o tomaban las palabras solamente de personas importantes, por así llamarlo. Pero actualmente los jóvenes hemos quedado, digamos, a la mira de por qué todo lo que sucede tiene que ser decidida por ellos, ¿no? Y entonces, algo que mencionaban algunas organizaciones o representantes de diferentes comunidades que habían llegado, de que nosotros los jóvenes deberíamos de formar nuestros propios espacios de conversación, diálogo para fortalecernos y invitarnos en diferentes espacios. Y eso fue como que tema importante donde que sea liderado por la juventud, que sea hablado por la juventud misma, que los temas que se habla, que sea escuchado por los mismos jóvenes, porque necesitamos nuestros propios espacios. Y la verdad que cuando, por ejemplo, toman el caso del VIH-Sida para evitar de que se contagien jóvenes menores de edad, porque sí hay bastantes diagnósticos de menores de edad en nuestra provincia de Condorcanqui, y ahí es donde, por ejemplo, se decía, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros aportar como jóvenes o como organizaciones juveniles en estos temas? Y lo que mencionaban eran las redes sociales, porque ahí estamos los jóvenes perdiendo tiempo a veces o entreteniéndonos ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo aprovecharíamos? Pues ahí sería creando videos o unos pequeños cortos, tal vez hablando en nuestro idioma, hablando parte de nuestra vida, acerca de las enfermedades, hablando sobre temas de salud sexual en nuestro idioma, socializando con otros compañeros que ya tienen más conocimiento, o por lo menos dialogando con nuestros padres, ¿no? Y entonces, no siempre esperar a los padres que tomen la decisión en qué queremos que sean, sino que nosotros lideremos nuestros propios espacios. Y también también lo que mencionaban era de que nosotros los jóvenes mostremos el interés y la preocupación con los trabajadores de salud, que entiendan cómo queremos que se nos atienda o cómo quisiera que los jóvenes sean atendidos, ¿no? Y eso me pareció interesante porque yo digo, pueden que haya madres heterosexuales que van a centros de salud a atenderse y lo tienen como atienden ellos, ¿no? Y los jóvenes quizás no tenemos el mismo tipo de atención que les dan a cualquier persona, ¿no? O cómo atender a una persona homosexual indígena o a Bajuno o Ampis cuando se acerca al centro de salud de la comunidad. Y eso también ha dado mucho que pensar porque la verdad parece como si estuviéramos pidiendo muchísimo las cosas, pero es que eso es la realidad que vivimos en Condorcanqui. Hay dos pueblos indígenas que son Ahuajún y Mampis, y dentro de ello hay personas con diagnósticos que no se les está atendiendo con atención diferenciada. Euner, quiero, la verdad, agradecerte mucho primero por tu valentía y tu liderazgo y poner este tema sobre la mesa en tu comunidad y movilizar a otras juventudes. Y ha sido un total honor escucharte y conocer cómo desde las juventudes indígenas se construyen respuestas frente al VIH y para derribar el estigma que existe para hablar de salud sexual. Acá me gustaría dejarte una pregunta final para aquellas personas que nos observan y aquellas juventudes, ya sean indígenas. ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes indígenas que sienten miedo de hablar de salud sexual o involucrarse en temas que de momento suelen crear tanto estigma como es el VIH? Creo que la juventud actualmente tenemos la libertad y la seguridad y el liderazgo propio, el empoderamiento
para hablar sobre nuestras vidas, porque actualmente tenemos las redes sociales en nuestras manos, acceso a internet, conocimiento suficiente como para decir que los jóvenes también podemos liderar y también podemos hacer escuchar nuestras voces, formar nuestros propios diálogos y hacer más tejidos de conversación con otras identidades en nuestras comunidades que existen, porque esperar de nuestros padres o de nuestros abuelos o de los sabios que están en nuestras comunidades no nos va a traer solución. Y entonces para eso los jóvenes tenemos que fortalecernos e involucrarnos más a otros espacios donde nos formemos más competentes y más intelectuales en el tema de abordar esos temas y romper los tabús en nuestras comunidades y los estigmas que nos ponen una barrera sin acabar en nuestras comunidades y las creencias que se nos limita a veces a acceder a diferentes tipos de atenciones médicas o atenciones sobre nuestra salud. Muchas gracias, Euner, por todas estas palabras que compartes, y a quienes nos acompañaron y vieron esta entrevista, ya sea a través de nuestro canal de YouTube o nuestro formato en podcast. Recuerden dejar su like, comentar y asimismo también compartir esta entrevista para que más personas puedan conocer lo que se está haciendo desde los pueblos originarios e indígenas del Perú. Nos vemos en un próximo espacio de Vidas Imparables y gracias a Euner por haber formado parte de este espacio. Hasta luego. Chao, cuídate. Vidas Imparables.